Estamos con Susana Pagliero, una sobreviviente de la dictadura. Le vamos a hacer una entrevista porque estamos haciendo un trabajo para una materia del colegio. Estamos estudiando educación primaria. Vamos a empezar. Muy bien. Bueno, primero les agradezco, Bueno. porque es muy importante difundir lo que pasó. Yo soy técnica química industrial, estudié en la Universidad de Córdoba. Yo me recibí en el 66, pero en aquella época tuvimos la suerte hijos de gente humilde poder ir a la universidad. En ese momento, luego vino la dictadura de Onganía, pero éramos muchísimos los chicos por ejemplo, mi papá era empleado rural y mi mamá modista, y bueno, yo también, por una ayuda de una tía en Córdoba que tenía pensión, pude estudiar. Eran 3 años nada más. Me recibí de técnica química industrial. Elegí esa carrera, o sea, nosotros no teníamos la información de carreras como ahora, había muy pocas carreras, pero una chica que vivía en la pensión de mi tía había estudiado, a mí me gustaba química y me enganché. Lamentablemente la educación era muy retrógrada, empezaban a salir las balanzas con toda la nueva metodología, y nosotros todavía seguíamos practicando con las viejas balanzas de pesas. Entonces cuando nos recibimos nos dimos con que en las fábricas ya se había actualizado la tecnología y nosotros salíamos de la universidad sin actualización. Entonces, que hacia un taxista, bueno, yo me empleé en el comercio. Empecé a trabajar en el comercio. Nunca tuve práctica en un laboratorio, o sea, bueno, practiqué en un laboratorio ¿cómo se llama? Laboratorio de análisis humano, digamos, ¿no? Al análisis clínico, por una amiga que yo quise ir a practicar el tema del microscopio, pero no entraba en la fábrica porque no nos aprobaban, porque Santa Fe tenía muy buena educación y nosotros no, entonces ingresaban los de Santa Fe, nosotros no ingresábamos. Fue la época del Cordobazo, fue la época en una época de mucha actividad política. Teníamos una influencia de lo que era Vietnam, de lo que era la guerra de Vietnam, de lo que era la revolución cubana. Conseguías libros, ibas a charlas, conferencias, era imposible no vincularte con política, ¿no? Mi papá me había dicho, son 3 años más, no te puedo bancar. Entonces me esforcé mucho en esos 3 años, terminé mi carrera. Y bueno, ya había actividad política en la universidad, ya se hacían reuniones, ya había grupos estudiantiles, sobre todo de izquierda, pero yo nunca participaba. Yo vengo mi papá, no mi mamá. Mi papá era comunista, por influencia de un hermano de él que era ferroviario. Mi papá venía del peronismo, pero se hizo comunista de Rusia. Y había, por ejemplo, tomas de facultades, pero yo nunca participé de eso. Me recibí, entré a trabajar en un comercio que vendía artículos de medicina, y ahí en un colectivo mi marido me hizo el levante. Es decir, yo venía con unos libros de abogacía que eran de una prima mía que me había devuelto una amiga de ella, venía en el colectivo, y él se arrimó y me dice, ¿estás estudiando abogacía? No, bueno, y nos pusimos a charlar y ahí empezamos a salir. Él estaba recién recibido de abogado. Empezamos a salir, pero él tenía la inquietud, o sea, yo tenía mucha influencia comunista y él no. Él venía de una familia muy burguesa, muy cristiana, y buscábamos un lugar paramilitar, sobre todo él, ¿no? Más que yo. Así fuimos de grupo en grupo, ya te digo, había una actividad permanente, había todo lo que buscabas, como ahora, ¿viste? Que vos conseguís el libro que querés, la charla que querés, o sea, teníamos mucha libertad, a pesar de que es una contradicción, porque nos reprimían en la universidad, ¿no? Y cuando se tomaban las universidades, venía la Policía Federal, nos reprimía, nos daba palos, nos detenía.
Pero bueno, pero conseguíamos libros, conseguíamos películas, conseguíamos obras de teatro. Y era juntarnos y charlar y hablar del último libro de Marshall, me acuerdo de Gran Buenos Aires, de todos esos libros que leíamos. Y a través de un amigo, de un compañero de estudios de Carlos, Pablo Bernal, que también está desaparecido, entramos en Vanguardia Comunista. Ahí empezamos a militar. En cuanto al tema de los profesores o algún docente, no notábamos, o sea, estaba la militancia por un lado, pero todavía no estaba ese control que sí se ejerció después con el golpe del 76. Si había o no había, yo no lo notaba. O sea, nosotros podíamos hacer actividad, yo no la hice, pero se podía hacer actividad y seguías estando en la universidad y todo esto. Sí había represión. Pero yo ya te digo, no noté que nos ficharan. Seguramente quien estaba en la actividad estaba fichado, eso eso cae de maduro. Nuestros ideales políticos eran lograr una sociedad mejor. Nosotros queríamos el socialismo. ¿Socialismo qué es? La eliminación de la riqueza. O sea que todos los bienes sean del Estado, la fábrica, todos seamos obreros. No que uno se enriquezca con el trabajo del otro. Eso nosotros teníamos como guía la Revolución China, como enemigo principal el imperialismo norteamericano, que era quien nos dominaba a nosotros, y sí, sigo sosteniendo lo mismo con matices. Ya ahora hay otro mundo, nuestras ideas quedaron allá, con la historia aquella. Nosotros Vanguardia Comunista no estaba con la guerrilla, con las armas en ese momento, como ERP o Montoneros. Considerábamos que no era el momento, pero había una influencia internacional. En ese momento en África se estaban llevando a cabo fuertes revoluciones armadas, donde los países se liberaban de las colonias inglesas, el colonialismo inglés, francés, holandés. Entonces, en América, toda América había guerrilla, en toda América había guerrilla peleando por la liberación de nuestros países, ¿no? Con ese criterio de la instauración del socialismo de distintas formas, alguno modelo cubano, otro modelo chino, modelo ruso, bueno, más o menos eso era lo que se estaba llevando. Era un contexto, no podías salirte del contexto, era difícil salirte del contexto. En cuanto al tema del riesgo que corríamos, no, sabíamos que nos podía pasar, pero era mucho más fuerte el ideal de lograr una sociedad más justa, y para eso militábamos en las fábricas. Carlos yo prácticamente no tenía militancia, yo lo acompañaba mucho a él, formaba parte de las comisiones que trabajaban junto con otras agrupaciones como Montonero, con cualquiera, Montonero, Partido Comunista, PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PCT, Partido Comunista Revolucionario, o sea, todas las agrupaciones que habíamos formado una comisión para pelear, para tratar de lograr y para juntar plata para que los familiares pudieran ir a visitar a sus detenidos que estaban en el sur, en Trelew, que eran los detenidos de lo que fue el Cordobazo. Entonces Carlos formó parte de un grupo de abogados, está el colegio de abogados. El colegio de abogados siempre es la aristocracia, ¿no es cierto? La que hace los negocios, la que está prendida con las grandes empresas. Y ellos formaron un grupo de abogados que defendía presos políticos sin cobrar, ¿no? Y además eran abogados de gremios, abogados paritarios. Carlos, por ejemplo, fue abogado paritario de Industria Mecánica del Estado, que después Menem privatizó, donde se fabricaba el rastrojero, ¿no? Apoyábamos cuanta movilización había
había una lucha por un lado de los trabajadores y por el otro lado del estudiantil, que fue lo que confluyó y hizo el cordobazo. Eso en Córdoba, pero también en todo el país se hizo el rosariazo, el mendozazo, qué sé yo, el correntinazo, en todas partes. En San Francisco hubo, que eso es lo que tenemos que rescatar, ¿no? Empecemos a rescatar, porque en San Francisco hubo una movilización muy grande, ¿no? Que nosotros lo ignoramos, porque tratan de que ignoremos para que no tengamos ni conciencia ni memoria, ¿no? Y bueno, y a partir de allí el partido lo manda a Carlos a Ledesma, porque en Jujuy, porque necesitaban un abogado para el gremio. Entonces nos fuimos allá. Ahí él desplegó la actividad que lo llevó, primero lo detuvieron porque hubo una toma de un taller, lo acusa porque para defenderse el trabajador que hacía, tomaba de rehenes los jefes, para que la policía no los reprimiera. Entonces lo acusaron de ser el responsable de privación ilegítima de la libertad, le hacen el juicio, era en la época de Isabel Perón. Le hacen el juicio y el juez determina que no era culpable. Cuando está por salir de la cárcel lo ponen a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Qué es esto? Es una herramienta que tenía el Poder Ejecutivo de sacar de la calle a personas que movilizaban gente. Carlos movilizaba gente, eran 11.000 trabajadores, con el sindicato por supuesto, ¿no? Él era el abogado nada más. Y las actividades guerrilleras, el copamiento a Catamarca, la fuga de guerrilleras en el Buen Pastor, de Córdoba, eso hizo que Isabel Perón le diera la custodia de todos los presos políticos que había en las cárceles argentinas a las Fuerzas Armadas. A partir de allí cambió todo. Es decir, a los 3 o 4 meses que lo detienen a Carlos, interviene en el sindicato. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el peronismo está formado por la rama femenina, la rama sindical, la rama política, la rama juventud. Bueno, la rama sindical de las 62 organizaciones quería que el sindicato adhiriera a las 62 organizaciones. El sindicato de Ledesma no adhería a las 62 organizaciones, entonces ¿qué hicieron? La tomaron, destituyeron a los dirigentes elegidos por los obreros. Y yo hasta ahí cobraba el sueldo, que el sueldo que nosotros habíamos dispuesto a cobrar era no como un profesional, sino como un obrero calificado. Es decir, Carlos era un obrero calificado. Y yo me acuerdo el discurso de él cuando lo nombraron, que dijo, yo tengo la obligación de devolver al pueblo trabajador lo que con sus impuestos hizo que yo estudiara. Entonces era una forma, ¿no? Nosotros vivíamos como un sueldo, como un obrero calificado. Y a pesar de que a Carlos lo detuvieron, me seguían pagando el sueldo hasta que intervinieron el sindicato y ahí me quedé en Pampa y La Vía. No conseguía trabajo porque estaban las listas negras. Es decir, yo me presentaba, me decían que sí, al otro día venían y decían no. Listo, se terminó, no tenés trabajo. Bueno, la cuestión es que intervienen las Fuerzas Armadas y a las detenidas políticas que estaban en el Buen Pastor, ustedes saben lo que es el Buen Pastor, es la cárcel para mujeres, manejada, si bien está, o sea, la plata la pone el Estado, pero las cenadoras son del Estado, pero la administran las monjas. Las sacaron de ahí y las llevaron a la cárcel de hombres, o sea, había un pabellón de mujeres y había un pabellón de hombres. Lo que antes era el régimen común, que le abrían la celda a las 5 de la mañana, la cerraban a las 10 de la noche, podían estudiar, podían leer, o sea, por supuesto que los libros, yo me acuerdo que nosotros fraguábamos los libros, o sea, con un libro que no dijera nada, la tapa pasaba. Ahora un libro que hablara de comunismo, que eso que le cambiamos la tapa, ¿viste? Para pasar. Contaba una profe que... Exacto, hacíamos eso. Bueno, y los montos y los guerrilleros, que eran mucho más sofisticados que nosotros, en las carteras, doble fondo, en un montón de lados pasaban documentación. Nosotros éramos mucho más elementales en ese sentido. Bueno, y se terminó todo, o sea, tenían encierro total, lo sacaban un rato para salir al baño tenía que pedir permiso, lo sacaban 15 minutos todos juntos a dar vuelta por el patio, o sea, un régimen
absolutamente de encierro. Y los familiares, en lugar de ir a visitarlos sábado y domingo, como teníamos 3-4 horas, teníamos que ir al ejército, ahí te daban el permiso y te decían a la mañana, el lunes de 7 a 8 tiene visita, y te sentaban en la guardia interna, hay guardia externa y guardia interna en el penal, junto con todos los guardias alrededor, y vos ahí charlando con tu familiar. Y empezaron a desaparecer camaradas míos adentro de la cárcel y fuera de la cárcel, y entonces Carlos me dijo, bueno, andate porque se pone muy peligroso. Mientras tanto, habían ido a averiguar el gerente del banco, que nosotros cobrábamos un cheque, entonces yo iba al banco provincia a cobrar, y el gerente me llamó y me dijo, vinieron a averiguar su cuenta. Teníamos las correspondencias abiertas, nos abrían toda la correspondencia. El dueño del departamento que yo alquilaba me dijo, me vinieron a presionar para que usted no alquile más el departamento, pero inclusive si no puede pagar, quédese igual. La cuestión es que se puso muy difícil, yo no tenía plata, y entonces un sindicalista que había sido despedido, que había comprado una roticería en Jujuy, me dijo, bueno, venite a vivir a mi casa y venite a trabajar a la roticería. Y después me consiguió una casa prefabricada sin luz ni agua en una villa, y me fui a vivir a una villa ahí. Pero la situación era muy difícil porque yo me hacía la boba y me iba a visitar a los familiares de los presos a la hora de la comida para comer. No tenía plata, no tenía nada, no podía trabajar. Hasta que Carlos le pidió al padre, por favor, si me podía pasar alguna plata, y eso hizo que, inclusive en la villa era peligroso, estaba yo sola, me podían hacer desaparecer, me fuera a vivir a una pensión. Pero cuando Carlos me pidió que yo viniera, yo llegué acá, a los 2 días fue el golpe. Me fueron a buscar después me enteré, me fueron a buscar a la pensión, no me encontraron, y habíamos quedado con Carlos en que si la cosa se ponía difícil, me mandara a decir que tenía un fuerte dolor de oído. ¿Qué pasó? En septiembre, octubre, teníamos correspondencia tachada, cuando ellos consideraban que había algo que no se podía decir, nos escribíamos pelotudeces. Y me dijo que había un fuerte dolor de oído y nunca más supe nada, hasta fin de año que salió en la libertad de él en el diario. Y yo dije, no, lo mataron, porque nosotros recibíamos amenazas de la AAA que nos iban a matar, que recibíamos plata, salían en la revista Cabildo, que era de la derecha, que era de la AAA, la derecha del peronismo, que nosotros recibíamos plata de China, que vivíamos... Nosotros teníamos un Citroën, que nosotros que teníamos, no sé qué, un BMW, no sé, unas barbaridades. Entonces yo sabía que a Carlos lo habían matado. Le dije al padre que fuéramos a buscarlo, él consideraba que no, que había que esperar un telegrama. Cuando fuimos a la semana, me enteré que fuimos a la casa de los familiares que habían salido en la lista con Carlos, y ahí me enteré que habían sido todos trasladados a Devoto, menos Carlos. El padre pidió ir a hablar solo con el ¿cómo se llama? El general de la Bulgeroni, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Había ido también un hermano del papá de Carlos. Lo dejamos a él, fuimos a dar a la morgue y al hospital. Cuando volvimos se demoraba, entonces me dice, bueno, yo voy a ver qué pasó, a ver si está descompuesto. ¿Y vos qué haces? No, digo, yo voy también. Cuando entré me detuvieron, me llevaron me maltrataron fiero, me llevaron al comando radioeléctrico, que cuando se ve en la película La deuda interna, cuando torturan al papá del chiquito, si ven la película, ahí me tuvieron a mí, me encerraron en una habitación que entraba un colchón, sin nada de ventilación, nada. Esposada, estuve, no sé, creo que un mes y pico, no sé cuánto estuve ahí. Y en un momento dado vino un tipo, bueno, me vendaron los ojos, vino un tipo a tomarme declaración desde que nací hasta que me detuvieron. Un montón de veces y no me podía contradecir. Y me decían, no, vos no estás en Porteño, vos no estás en Porteño. Después me entero que llegaban notificaciones acá preguntando por mí, y que el juez Giraldi, junto con no sé qué policía era, le decían que no estaba yo acá, para protegerme. Entonces,
Claro, yo decía que sí estaba acá y yo recibía notificación que no. Bueno, vino un tipo y me dijo, ¿qué vino a hacer usted acá? Le digo, bueno, yo vine a buscar a mi marido. No, su marido se fue con una morocha, se fue al extranjero con una morocha. De ahí al mes, bueno, ahí después me violaron, me pegaron, llamaban a los chicos para que me vengan a violar y los chicos me contaban que los llamaban. Y los chicos, digo, la policía provincial que nos cuidaba ahí, porque había otros, había varias habitaciones y cerrado y por ahí sentías grito y ponían música, se ve que los estaban torturando. Y de ahí me pasaron a la cárcel, estuve 13 meses. Ahí vino un teniente Bulgeroni que hoy está implicado, está detenido por torturas, desapariciones, y empezó nuevamente la toma de declaraciones, pero ahí nunca me hicieron nada. Era nada más que al principio estaba con una señora, yo tenía 30, ella tenía 50, que era la mujer del capo del Partido Comunista, Cosentini, que ahora me enteré que se suicidó hace unos años. Ella no tenía nada que ver. Había denunciado la desaparición del marido a Videla con un telegrama y la metieron 5 meses y la pobre mujer estaba destrozada y me destrozaba a mí. Y después llevaban el pabellón estaba todo libre, entonces había celadoras que me facilitaban la vida ahí adentro y había celadoras que si bien no me torturaban, me tenían como decirte, el arreglamento, ¿no? 15 minutos de recreo de la mañana, 15 minutos a la tarde, yo podía bañarme todos los días, salía a lavar la ropa, no tenía nada, lectura ni nada, pero las otras celadoras me traían lectura, yo les tejía, bueno, más o menos, ponían radio, escuchaban, venía un jefe piola, saquen a la señora, tomamos mate, o sea, más o menos la pasé bien comparando con lo que pasó en los campos de concentración y todo lo demás. Y bueno, y después me dieron la libertad. No teníamos conciencia, sabíamos que nos torturaban, no teníamos conciencia, sabíamos que caíamos en sus manos y era un horror, no teníamos conciencia del horror. Sabíamos, pero nunca la realidad superior, el conocimiento que podíamos tener nosotros. Yo me acuerdo que cuando salí, mi papá tenía la costumbre de escuchar radio extranjera, Radio Nederland, llegaba la noche del campo y se ponía con su radio que era grande así, onda corta, y escuchaba que había campos de concentración, que robaban a los chicos. Y yo le decía, no, papi, no es así, porque yo no lo había vivido. Cuando me largaron, me dijeron que a Carlos lo habían matado, pero si yo decía algo iba a desaparecer yo y toda la familia. Así que nunca pude decir nada. Bueno, y fue muy duro insertarme en Porteña. La gente me tomaba como guerrillera, había 2 o 3 personas con las que podía hablar. Cuando yo quería decir algo me cambiaban de conversación, cambiaban de vereda. Por eso yo siempre cuando digo acá está la Pagliero, porque se codeaban y decía ahí va la Pagliero, o sea, muchos rumores de que mi marido, había no sé, decía, vino el marido de Susana, estaba siempre vestido de cuero, ¿viste? Que yo tuve hijos y que los desconocí, o sea, historias novelescas, pero fue muy duro, pero yo lo hice sin darme cuenta, ¿no? O sea, me terminé de insertar, yo digo que me toleran, ¿no? No, me toleran. Y bueno, y después vino ¿En qué año se vino a Porteña? Yo me vine, o sea, yo vine unos días antes del golpe, ¿no? Sí. Después, fin de año lo detienen a Carlos, me detienen el 29 del 76 a mí y me largan en el 77 en febrero. De ahí me quedé siempre acá. Hasta imagínate lo que fue vivir no me daban trabajo. Acá nadie me dio trabajo. Nadie me dio trabajo. Nadie. Después, bueno, uno se va enterando de lo que comentaban, de lo que decían de aquí que allá. O sea, yo era la guerrillera, porque no entendían los matices, ¿no? Además habían metido o sea, que éramos todos guerrilleros. Acá mataron cristianos, mataron gente que no tenía un corno que ver, abogados radicales, le pusieron bombas, o sea, era necesario eliminar toda esa gran masa de gente pensante y luchadora para después hacer lo que hizo Menem, que fue
reventar el país, rifarlo, endeudarnos y terminar en el 2001 con una desocupación del 25%, todo rematado, todo vendido, porque ni siquiera fue vendido a precio real, fue regalado, ¿no? Hoy día, bueno, felizmente, ¿qué hizo Alfonsín? Alfonsín comenzó con que fue la grandeza de Alfonsín de haber hecho el juicio a las juntas. A ver, hay que aclarar algo. Si nosotros cometimos un delito, deberían habernos juzgado por la justicia. Es decir, un abogado, el Estado me acusa a mí de ser subversiva. Bueno, ¿por qué soy subversiva? Bueno, el abogado va a decir porque yo no soy subversiva. No. Nos agarraban, nos chupaban, nos violaban, las mujeres fuimos todas violadas, nos reventaban, hay gente que tiene secuelas impresionantes, hay quienes no aguantaron y se suicidaron, hay quienes que no pueden hablar, hay chicos que los estamos recuperando todavía ahora con 40 años, o sea, hicieron lo que quisieron. Esto no es propio de la Argentina, esto ocurrió en toda América Latina porque esto fue un proyecto norteamericano.